El tema que hoy les quiero compartir lo he titulado Sabiduría, la diferencia entre el cielo y la tierra. Dígalo conmigo, sabiduría, la diferencia entre el cielo y la tierra. Y creo que este título que le he dado a la predicación nos simplifica exactamente estos últimos versículos del capítulo 3, porque Santiago tiene como propósito llevarnos no solamente a entender, que es algo para la persona promedio entenderlo bien, no solo nos está llevando a entender la gran diferencia que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del diablo, sino que el objetivo de Santiago es que tú y yo podamos realmente aplicar a nuestra vida la sabiduría de Dios. La sabiduría, la diferencia entre el cielo y el infierno, lo he titulado así porque una proviene de Dios, la otra del diablo. Una es de carácter celestial, la otra terrenal. Una es de Dios, la otra es diabólica. Una está basada en la verdad, la otra en la mentira. La sabiduría de Dios es el fruto de la revelación de Dios. La otra es el fruto de la razón. Una es divina y humana y la otra es humana. Una es pura, la otra es egoísta. Una es falsa, traicionera, hipócrita, mentirosa. Una promueve la unión, la otra es divisionista. Una es potenciada por el Espíritu Santo de Dios, la otra por la carne. La sabiduría del cielo busca honrar a Dios, incrementar el bien, fomentar lo bueno, cultivar virtudes eternas. Mientras que la sabiduría terrenal está centrada en promover intereses egoístas, impulsar lo malo, avivar los deseos de la carne sin considerar el impacto moral y espiritual. Como les decía, el domingo pasado nosotros finalizábamos con ese desafío que nos da Santiago de ser coherentes con la manera en que hablamos. Y nos decía que es incomprensible que una persona que alaba a Dios, bendice a Dios, que clama a Dios, que esa misma persona salga de este lugar y sea capaz de maldecir a las personas que han sido creadas por Dios. Entonces Santiago dice, hermanos, esto no debe de ser así. Y les decía que la razón por la cual Santiago dice que esto no debe de ser así es porque nuestra nueva posición de nuevas criaturas en Cristo también se debe de reflejar en la manera en que nosotros hablamos. Sí, yo debo caminar como Cristo. Sí, yo debo de sentir como Cristo, pensar como Cristo. Yo tengo que amar como Cristo. Yo tengo que perdonar como Cristo. Pero también yo tengo que expresarme, yo tengo que hablar como Cristo. Pero ahí no termina todo. Porque no se trata únicamente de lo que nosotros decimos, sino también de lo que nosotros hacemos y el por qué lo hacemos. Entonces, para Santiago, el demostrar la verdadera fe no se trata únicamente de expresarse bien. Eso lo puede hacer cualquiera. No es solamente cuestión de nuestras palabras, también es de nuestras acciones, de ser congruentes, que nuestra vida sea congruente con lo que decimos. Nosotros los hispanos tenemos un dicho que resume lo que les acabo de decir. El dicho es, entre el dicho y el hecho, ¿qué es? Hay mucho trecho. Porque es que alguien puede decir que ama a Jesús, que obedece o que confía en Cristo.
pero vive una vida desordenada y muy lejos del Señor. Lamentablemente, queridos hermanos, digámoslo así, este es un síntoma muy común en el día de hoy. Porque hoy hay muchos cristianos que sí están buscando a Jesús, que sí están buscando la bendición de Jesús, pero cuando ese Cristo comienza a demandar y a exigir a ese Jesús, pues ya no les gusta, ya no los quiere. Cristo en Lucas 6:46, hablando precisamente de ese tema, y dice: bueno, ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Si ustedes no están dispuestos a hacer lo que yo digo, ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué dices que yo soy tu Señor? Entonces, Santiago se encuentra muy preocupado, y de paso yo creo que esta debería ser también nuestra preocupación. Y la preocupación debe de radicar en el hecho de que hay muchos que dicen ser cristianos, pero tristemente viven sus vidas como si no lo fueran. Mira el versículo 13 del capítulo 3, tan claro como lo dice Santiago. Permítame te lo leo en esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿qué dice Santiago? Demuéstranlo. ¿Lo escuchó? Demuéstranlo. No solamente con nuestras palabras, viviendo una vida que honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene ¿de dónde? De la sabiduría. En la Reina Valera, en la Biblia que usted tiene, ese versículo 13 comienza con una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién? ¿Quién es sabio? Hoy aquí en este día, el 30 de marzo, último domingo de marzo, Santiago nos hace esa pregunta: que levante la mano quien entiende los caminos de Dios, y no solamente los entiende, sino que vive de acuerdo a los caminos de Dios. Que levante la mano. Es una pregunta que necesita ser respondida. ¿Quién es sabio y entendido? Que pase aquí adelante, que levante la mano. Yo creo que todos levantamos la mano, incluyendo quien les está hablando, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos consideramos necios, ¿cierto? No nos consideramos necios. Todos creemos que sabemos lo que hacemos, que somos capaces nosotros de dirigir nuestras vidas. Entonces Santiago nos diría: ok, si levantaste la mano, entonces demuéstralo por una muy buena conducta. Hermanos, la verdadera sabiduría no se mide por los logros académicos, por los títulos universitarios que podamos tener, ni mucho menos por el conocimiento teológico. La verdadera sabiduría se mide por nuestra calidad de vida. Amén. Téngalo bien presente. La sabiduría que viene de Dios se mide por una calidad de vida. Escúchalo bien, porque la sabiduría no es una cualidad teórica, sino que es inseparable del buen comportamiento. Y el verdadero entendimiento no consiste en la acumulación o en el manejo académico de muchos conocimientos, sino en la aplicación de ese conocimiento en la vida diaria. Ustedes lo saben muy bien, alguien puede ser una enciclopedia ambulante, pero esa misma persona que lo sabe todo se puede comportar de una manera egocéntrica, tóxica, destructiva. Queridos hermanos, nosotros estamos viviendo en una de las generaciones más adelantadas en términos tecnológicos como ninguna otra. No hay campo, no hay rama
donde no se aplique lo que les acabo de decir. Usted revisa la ciencia, lo que hoy la ciencia está en sus avances, y ahora con la inteligencia artificial está ayudando a los médicos a poder detectar cosas que antes no podían hacer. Muchos de los cánceres que hoy se están detectando es a través también de la inteligencia artificial. Tenemos grandes avances en la medicina. Hoy muchos están siendo operados por robots, controlados por doctores a distancia, en la informática, en las telecomunicaciones. Nuestro espacio está lleno de satélites. Es más, la semana pasada nosotros fuimos testigos de cómo la NASA o SpaceX de Elon Musk llevaron esa operación de rescate a esos dos astronautas. ¿Lo escuchó? Fueron rescatados porque su nave se había averiado. Duraron cerca de 8 meses en el espacio. Y ahí llegaron. Llegaron medio chuecos, pero ahí llegaron, vivitos. Sin embargo, mis queridos hermanos, esta misma generación, considerada la más avanzada, la más moderna, la más innovadora, es al mismo tiempo la generación que está evidenciando la mayor degradación en lo ético, moral, social y cultural. No solamente aquí en Occidente, de manera global, mis queridos hermanos. Parece que nuestro mundo cada año está descendiendo más y más en un pozo profundo de inmoralidad, de pecado, peores que los registrados o los que tenemos registrados en los registros bíblicos allá en Sodoma y Gomorra. Yo no sé si usted escuchó esta historia, pero cuando yo la leí y la vi también en el internet, porque fue una historia que se viralizó. La historia de esta pareja de jóvenes, muy jóvenes, que arrojaron a su bebé en la calle. ¿Usted lo escuchó? Viral esta historia. Lucio, que es el nombre del papá del niño, metió a su bebé, o la mamá lo metió en una bolsa de plástico para que Lucio se lo llevara y lo tirara afuera en la calle. Como una bolsa de basura, tomó a su bebé y se lo llevó. En esa calle donde estaba Lucio tirando a su bebé, la casa que estaba al frente donde la tiró tenía cámaras de seguridad. Y las cámaras grabaron el momento exacto en que este joven arrojó a su bebé. Gracias a Dios, un ser humano con corazón pasaba en ese momento y escuchó los llantos del bebé. Inmediatamente lo tomó, llamó a la policía vino rápidamente y pudo llevarlo al hospital. La policía comenzó las investigaciones y miraron los mensajes de textos entre el joven y su novia, y cómo entre los dos tramaron el intento de asesinato de este bebé. Ahora, esta historia que les estoy narrando, o que les estoy contando, es solamente la muestra de cómo estas nuevas generaciones, ¿cuáles nuevas generaciones? La de nuestros hijos, de 8, 10, 12, 14, esta generación de jóvenes nuevos, cómo esta generación tiene un concepto tan maligno de la vida del ser humano, un concepto tan bajo y tan terrible. Porque para ellos ese bebé era un bebé desechable, no tenía valor, era un ser humano que venía a destruir sus planes. En los mensajes de texto, Diana, la mamá del bebé que tenía con Lucio, le dijo que antes de salir a trabajar ella tomó una pastilla para abortar. Se preparó para ir al trabajo
tomó la pastilla para abortar y como si nada, salió de su casa, tomó el autobús, llegó al trabajo y comenzó a laborar. En medio del trabajo que estaba realizando, comenzó el proceso de parto. El bebé nació en el baño. Lucio le dijo: tíralo por el inodoro. Lo intentó, pero no pudo. Así que ella hizo lo que primero se le vino en la cabeza, porque ni siquiera buscó ayuda ni para ella ni para su hijo. Tomó a su hijo, lo metió en una bolsa, se lo entregó al papá y el papá lo llevó y lo tiró a la basura. Cuando encontraron al bebé, tenía principios de hipotermia, deshidratación, y si no hubiera sido por un buen joven, el niño hubiera muerto. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo de que la vida es un milagro de Dios, amén. Que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Escúchame lo que le voy a decir. Cada ser humano, desde los primeros minutos de concepción hasta los últimos segundos de vida, cada ser humano merece dignidad, respeto, protección y derecho a vivir. Amén. Pero nuestra sociedad, sí, la sociedad moderna en la que vivimos, ha elegido deshumanizar a los bebés no nacidos, presentándolos como un problema en vez de un regalo de Dios. Escúchame bien, porque este caso que les acabo de mencionar, el caso de Lucio y de Diana, no es un caso aislado. Es así como la gran mayoría de la sociedad estima, valora y promueve para que algunas vidas no merezcan vivir. Por eso promueven el aborto. Según un informe del Instituto Guttmacher, no sé si lo pronuncié bien, bajo el gobierno demócrata del año 2023 se registraron más de 1 millón de abortos en los Estados Unidos. Esta es una tasa más alta en décadas. En el 2024, los datos sobre abortos en Estados Unidos aumentaron. El informe de un proyecto que se llama We Count dice que en la primera mitad del 2024, 99,000 abortos se han realizado mensualmente. Y escuche las causas de esto. No es una organización cristiana, no es un movimiento cristiano el que sacó esto, pero ellos dicen que uno de los factores claves, y aquí está dividido, lo dividí en las ramas de la ciencia. Ellos dicen que los factores claves es, número 1, el acceso a la telemedicina. Ahí está involucrado la rama de la tecnología. ¿Qué significa? Que una adolescente, si queda embarazada, ya no tiene que ir al consultorio médico. Abre su computadora o su teléfono por Zoom o por otra aplicación, tiene una plática con el doctor y el doctor le va a formular o le va a decir cómo practicarse el aborto. El uso de medicamentos abortivos, ahí está involucrada la ciencia. Ustedes lo saben. Y las pastillas abortivas se encuentran aquí en la esquina, se las venden en la farmacia de la esquina. Permitidas por legislaciones, por gobiernos, y aquí encontramos la rama de la legislación. Permítame hacer números porque hice la tarea, ¿ok? 1 millón de abortos, si lo dividimos en 12 meses que tiene el año, son 83,333 abortos por mes. ¿Ok? 83,000 abortos por mes. Si dividimos 83,333 abortos por mes, si el mes tiene 30 días, esto resulta en 2,778 abortos por día.
Ayer, cuando usted estaba en su casa, cuando usted estaba de compras, cuando usted estaba viendo la televisión, cuando usted salió con sus hijos a pasear al parque, cuando usted hizo sus quehaceres, murieron 2.778 bebés. Se lo voy a poner en contexto ese número. Cada día, queridos hermanos, cada día hay en Estados Unidos un 911 pasando frente a nuestras narices. Esa es la generación avanzada, tecnológica. Versículo 15, escucha lo que dice Santiago. Esa no es la clase de sabiduría que viene de los cielos, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene ¿de dónde? Del demonio. Nuestra generación ha perseguido incansablemente la inteligencia, pero ha rechazado la sabiduría de Dios. Cuando una y otra vez Dios nos dice que no podemos confiar en nuestro razonamiento. Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Queridos hermanos, si nosotros vamos a ser sinceros con Dios, y tenemos que serlo, nosotros tenemos que reconocer que nosotros hacemos muchas cosas sin contar con la voluntad de Dios. Compramos, vendemos, hacemos negocio, hacemos vida. Vivimos nuestras vidas sin contar con la sabiduría de Dios. Invertimos, tenemos metas, pero luego nos toca regresar a donde Dios y decirle: Señor, me equivoqué en estas decisiones. Ayúdame, sácame de este atolladero en el que estoy. Entonces Santiago nos está diciendo que la única fuente para nosotros no meternos en tantos problemas es venir primero a Dios, incorporar a Dios. Pastor, ¿y eso cómo lo logramos? Escucha lo que dice Proverbios 1:7. Lo primero que hay que hacer es para empezar a ser sabios, es que lo primero que tenemos que hacer, no es lo último que hay que hacer, es lo primero. Honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Mira, tú con tu inteligencia puedes emprender un buen negocio. Con tu inteligencia, con tu sagacidad, con tu, ¿cómo le llamaríamos a eso? Deseo de emprender. Puede ser tener un negocio exitoso, una empresa exitosa. Pero si tú no tienes la sabiduría del Señor, vas a hacer un negocio chueco, vas a transar, vas a tratar a tus empleados de una mala manera. Tú puedes ir a donde un juez a casarte. Un abogado te puede casar, un pastor te puede casar. Es más, tú puedes irte a Las Vegas y casarte. Pero se necesita sabiduría de Dios para levantar una familia en el temor a Dios en medio de una sociedad perdida. La sabiduría, mis queridos hermanos, nos permite construir. El conocimiento sin sabiduría nos destruye. Escucha bien, porque Santiago entonces está preocupado por su iglesia y de paso por nosotros, pero Santiago se ocupa de su iglesia y les dice, número uno, ¿cómo es que un cristiano se supone que debe de vivir? Lo segundo que nos dice Santiago es que él quiere que su iglesia esté segura que verdaderamente han nacido de nuevo. Se quiere asegurar de que todos han nacido de nuevo para que cuando llegue el fin de sus vidas, su iglesia o los miembros no entren en el lugar equivocado. Recuerda lo que dice Santiago 2:14, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede acaso esa clase de fe salvar a alguien? Y entonces nos va a dar
número uno, vamos a mirar entonces número uno, las características de la sabiduría del cielo. ¿Quién es sabio y entendido? Muéstrelo por la buena conducta, en sabia, ¿qué dice? Mansedumbre. Ahora, esta palabra no es nueva para nosotros, pero déjenme se las recuerdo. Nosotros estudiamos esta palabra en Gálatas, en los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:23. Si ustedes recuerdan, esta palabra mansedumbre en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Santiago, se refería a ese animal que era domesticado. Especialmente los griegos utilizaban esta palabra manso para referirse a ese caballo, sí, a ese caballo salvaje que había sido amaestrado, dominado, sometido, amaestrado, que había sido puesto bajo control. A ese caballo se le llamaba un caballo manso. Así que la mansedumbre, mis queridos hermanos, lejos de parecernos o indicarnos debilidad, fragilidad, tiene cualidades tan especiales como el saber controlar nuestras emociones, el saber controlar nuestro carácter, el saber controlar las palabras. Así que lejos de ser un síntoma de debilidad, la mansedumbre es un síntoma de fortaleza. El que no es manso con las personas, la raíz de ese problema se debe a que no es manso primeramente con Dios. Nosotros a veces pensamos en la mansedumbre de una manera lineal, en que nosotros tenemos que ser primeramente que todo mansos con las personas. Está bien, pero estamos comenzando mal. Para nosotros poder cultivar y vivir en esa mansedumbre que nos habla Pablo, que nos habla Santiago, que nos habla Cristo, que nos dice el Señor que debemos de tener, esa mansedumbre primero que todo debe de comenzar con el Señor. Porque aquel que no es manso con las personas, hablo de la casa, en el trabajo, en la escuela, cuando vas manejando, en donde tú estés. Si tú no eres manso con esas personas, el problema radica en que no eres manso para con Dios. Ahora tú dirás, bueno, pastor, ¿y qué significa eso de manso para con Dios? Porque yo había entendido que yo tengo que ser obediente a Dios, amar a Dios, seguir a Dios, pero manso para con Dios. ¿Qué nos quiere decir o qué implica ser manso para con Dios? Bueno, implica no cuestionar la voluntad de Dios. Un creyente manso, aunque la voluntad de Dios no sea la que tú has estado esperando, no cuestiona la voluntad de Dios. Amén. Sino que acepta la voluntad de Dios. Aunque esa voluntad muchas veces nos haga pasar por momentos difíciles de dolor y de sufrimiento. Todos los entendemos, ¿verdad? Todo es voluntad de Dios. Amén. Ahora nosotros tenemos que llevar esa comprensión a la práctica, de ser manso con Dios, y después vendrá la mansedumbre. Por eso Cristo dice, aprended de mí que soy ¿qué? Entonces la mansedumbre, pastor, se aprende. Hay una clase que tengo que tomar. Hay un salón al cual yo tengo que ir para aprender. Sí, yo creo que sí. Usted tiene que tomar el curso de Biblia 101. Y nosotros lo vimos, recuérdelo, déjenme se lo recuerdo que yo soy buena gente. Santiago 1:21. En Santiago 1:21 aquí está el curso que usted tiene que tomar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre ¿qué? Ahí está. ¿Usted quiere ser manso? Lea su Biblia, que usted la tiene en su mano. Y después de leerla, aplíquela. Okay. Si quiere profundizar un poquito más, lo invitamos esta semana a los estudios bíblicos que precisamente vamos a hablar de ese tema. Número 2, las características de la sabiduría terrenal. Santiago 3:14. Pero si ustedes tienen envidia y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen que presumir, no falten ¿a qué? A la verdad. Parece ser que en la congregación de Santiago algunos miembros se consideraban muy buenos, pero tenían este síntoma, eran envidiosos.
¿Quién es un envidioso? Bueno, un envidioso es aquel que desea lo que la otra persona tiene. ¿Ok? Tiene un lindo hogar, se lo envidia. Un lindo matrimonio, se lo envidia. Un buen trabajo, se lo envidia. Una buena casa, se lo envidia. Un buen carro, se lo envidia. Un buen negocio, se lo envidia. Una buena suegra, no, esa no, ¿verdad? Esa no se lo envidia. La persona envidiosa se pregunta, ¿por qué él tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué él recibe lo que yo no recibo? Y cuando eso no se resuelve, entonces llega la amargura o la envidia amarga. ¿Y cuál es el resultado? Dice Santiago, contención en vuestro corazón. Ahora, cuando llega la amargura, ya subimos o ya la envidia escala a una situación más complicada, porque ya entonces envenena el corazón y el envidioso dice, si esa persona tiene, deseo que no tuviera lo que ella tiene. ¿Ok? Es el estado más oscuro del corazón. Escucha lo que dice Proverbios 14:30, la mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia, ¿qué hace la envidia? ¿Causa qué? Enfermedades. Wow. Proverbios 27, versículo 4, dice Salomón, la ira es cruel, creo que estamos de acuerdo. El furor es impetuoso, claro que sí. Pero ante la envidia, ¿quién puede qué? Sostenerse. ¿Quién puede estar cerca de una persona envidiosa? Nadie. ¿Puede tener usted comunión con alguien que tiene este tipo de actitud? Por supuesto que no. Pero tal vez el aspecto más negativo de esa situación es que la envidia nos rompe nuestra comunión con Dios. Santiago dice, y no falten a la verdad. La envidia, mis queridos hermanos, destruye nuestra comunión con Dios, porque es imposible tener comunión con Dios mientras se albergue en nuestro corazón un sentimiento tan diabólico como lo es la envidia. Pastor, ¿y eso puede sucederle a los cristianos? Oh, sí. Y a los muy buenos cristianos les puede suceder. Busque el libro de los Salmos, capítulo 73. Tal vez usted no ha escuchado hablar mucho de este personaje, Salmo 73, pero este es un hombre contemporáneo de David. Era un director de música, era un adorador a Dios. Salmo 73, 1 al 4. Asaf. Escucha lo que dice la palabra acerca de este hombre. Este es Asaf. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, ¿qué dice? Por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué, Asaf? ¿Qué fue lo que te pasó? Si usted era un hombre que permanecía adorando a Dios, buscando a Dios, adorando a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Porque tuvo envidia ¿de quiénes? De los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, pues no hay en ellos dolores de muerte, más bien son ¿qué? Robustos en sus cuerpos. Déjeme se lo traduzco. Es como si Asaf estuviera diciendo a Dios, Dios, ¿cómo puedes tú bendecir más a los malos que a aquellos que te estamos sirviendo? ¿Por qué aquellos que no te siguen, que no te aman, que no te buscan, son cada vez más ricos, prosperan más, y nosotros no? ¿Por qué aquellos que no te tienen a ti como Dios en sus vidas se ven tan robustos? Y míranos a nosotros, flaco, jeroso, cansado, y usted complete lo que dice. Si somos honestos, no sé si tal vez usted ha tenido ese tipo de pensamiento como lo tuvo Asaf. No todo está perdido, hay una solución. Hay una solución para la envidia. ¿Cuál es? La que hizo Asaf, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario, ¿de qué? De Dios. La solución para la envidia es buscar ¿a quién? Es encontrarnos con Dios, es tener una comunión con Dios. Número 3, a este
punto le he titulado un triplete de maldad, versículo 15 de Santiago capítulo 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de alto, sino terrenal, animal, y la versión Reina Valera dice diabólica. Creo que la diferencia entre la sabiduría del cielo y la tierra está muy evidente, ¿verdad? Una procede de Dios, la otra del diablo. Una es verdadera, la otra es falsa. Ahora, no todos opinan así. No todos opinan igual que Santiago. Porque hay personas que dicen, bueno, pastor, ¿y qué hacemos? Porque hay hombres que tienen un conocimiento muy alto. Es increíble lo que el hombre ha logrado alcanzar. Usted mismo lo explicó. La tecnología, la ciencia, la medicina, la física. Cómo el hombre ha podido conquistar el universo, tanto que ya hay paseos para ir a ver la luna. ¿Cómo así? Bueno, ellos creen que son sabios. Pero Dios dice lo contrario. Versículo 3, escucha lo que dice nuevamente Santiago. El que es sabio y entendido entre ustedes es el que muestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Mis queridos hermanos, los hombres más sabios, los hombres más ricos, los hombres más poderosos, sí, pueden serlo. Pero ¿cómo están sus hogares, sus vidas? Pueden tener toda la sabiduría del mundo, pero sin el conocimiento y la sabiduría que da Dios, sus hogares y sus vidas están totalmente destruidas. Mis queridos hermanos, la consecuencia de no querer la sabiduría de Dios y preferir el conocimiento y la razón ha llevado a esto. Déjame se los leo. Romanos 1, 21 al 22. Es cierto, dice Pablo, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó ¿en qué? En oscuridad, confusión. Escucha lo que dice Pablo. Afirman ser sabios. Piensan que son sabios, pero se convirtieron en completos, ¿qué dice? Completos necios. El hombre más poderoso del mundo, hoy su hogar, su matrimonio sus hijos están perdidos. El hombre más rico del mundo, bueno, creo que es el segundo ahora, Jeff Bezos. ¿Cómo está su vida? Por eso entonces aquí está el triplete. Número 1, terrenal. Y ustedes lo saben, mis queridos hermanos, esta filosofía del mundo es una filosofía materialista, que está detrás de lo material. Hoy nuestro mundo, la filosofía de nuestro mundo es pragmática. Si te funciona, hágalo, hazlo. Ese es el pragmatismo. La filosofía de nuestro mundo es elitista. Quienes están por encima de los demás es la élite de la sociedad. Y el mundo nos transmite esa sabiduría, una sabiduría egoísta, competitiva, manipuladora, maquinadora del mal. Santiago dice que es animal. En otras traducciones, humana. ¿Qué significa o nos está queriendo decir o nos habla acerca de los apetitos físicos de la carne, de los deseos de la carne? Escucha lo que dice Pablo, dice: yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. El hombre, mire, el hombre puede tener muchos títulos colgados en la pared, realizar enormes proezas, avances en la física, en la matemática, en la ciencia, en la macrotecnología, puede hacer de todo. Pero lo que Dios nos dice es que no podemos dejar de hacer lo malo.
que necesitamos de Dios. ¿Cuál es la solución? Gálatas 5:17. Por eso les digo, les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Y la última de ese triplete es la peor. Santiago dice diabólica. Pastor, ¿usted no cree que tal vez Santiago está exagerando? Porque piensa en todo lo que el hombre ha construido: ciudades, naciones, todo lo que el hombre puede diseñar. ¿No será que Santiago está exagerando al decir que es diabólica? No, no lo creo así. Porque toda sabiduría fuera de Dios tiene su origen en el mal. Y ustedes lo saben. ¿Cuándo sucedió? Sucedió en el Génesis, cuando Adán y Eva rechazaron la sabiduría de Dios por escoger la sabiduría del diablo. Y desde ese momento, mis queridos hermanos, se desencadenó en el hombre algo terrible. Escúchame, vaya a Romanos capítulo 1 y mientras yo se lo leo, yo quiero que usted vaya deslumbrando lo que les estoy leyendo. Romanos 1, 25 en adelante. Escucha lo que el Señor nos dice en su palabra. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Eso sucedió en el Edén y sigue sucediendo. Así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón, versículo 26, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Si usted dice: pastor, ¿por qué un Dios de amor, por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad como la que usted nos describió, con ese hombre intentando matar a su hijo? ¿Por qué ese Dios bueno permite que hoy hayan casi 3,000 abortos? ¿Por qué un Dios bueno permite que hayan en nuestros países violencia, muerte? Porque cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Versículo 26, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural y tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Se está equivocando Pablo en esto? ¿Está exagerando Pablo? ¿No lo has visto cuando tú vas al supermercado? Una mujer aparentando ser hombre con una mujer que aparenta ser mujer. ¿No le parece algo terrible que nuestros hijos estén viviendo eso? Escucha lo que sigue diciendo Pablo. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con los hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esta semana estaba escuchando la historia de un hombre que de un momento a otro se autopercibió como una mujer y dijo: bueno, vamos a cambiar. Y comenzó a consumir hormonas y comenzó su cuerpo a cambiar. No se mutiló sus genitales, pero la mayor transformación que tuvo lo pudo hacer. Pestañas largas, cabello largo. Y contaba la historia de que este hombre, que se percibe a mujer, se enamoró de una mujer. Entonces le preguntaron: ¿por qué? Si eres hombre te cambias mujer y ahora estás enamorado de una mujer. Dice: sí, lo que pasa es que yo soy lesbiana. ¿Te parece lógico? Nosotros nos reímos o nos gustaría tenerlo de frente y darle una sacudida para que entendiera.
Pero esto es lo que nos dice Pablo. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, versículo 28, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Versículo 30, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Último versículo, el 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual lo hacen. Pero aún lo peor de eso es que incitan a otros a que también lo hagan. Queridos hermanos, eso es lo que hoy nosotros estamos viviendo. Si usted se espanta, imagínese lo que van a ver nuestros hijos en unos cuantos años. Y entonces yo te lanzo la pregunta, ¿qué vas a elegir? ¿La sabiduría que viene de Dios o la sabiduría terrenal? Escoge muy bien la respuesta, porque esto determinará muchas cosas. Determinará cómo vas a conducir tu vida, determinará cómo es que tú vas a educar a tus hijos. La manera en que ellos van a aprender a honrar a Dios. ¿Qué sabiduría vas a escoger? ¿La del cielo o la del infierno? Ahora, si tú escoges la del cielo, tenemos que hacer lo que dice Santiago. Entonces, demuéstrenlo con una conducta correcta. Amén. ¿Qué clase de sabiduría vamos a elegir? Cierra tus ojos. Medita en esto, mis queridos hermanos. Amados hermanos, necesitamos tanto de Dios. Nuestra familia necesita tanto de Dios, nuestros hijos, lo que están aprendiendo, la manera en que están siendo influenciados día a día.